Todo esto ha cambiado mucho. No sé qué decir, pero tengo la impresión de que usted procura reconciliarse con las gentes, que quiere que estén de su parte. Me hablas frecuentemente, me invitas a salir y yo no sabes negarme. Por otra parte, me interesas y sobre todo, te he salvado la vida. Después de su tentativa de suicidio, Cotard no había vuelto a recibir visitas. En la calle con los proveedores era simpático. Era más dulce al hablar a los tenderos y con más interés en escuchar a los vendedores de tabaco. Esa vendedora de tabaco es una víbora. Se lo había dicho a Cotard y me ha respondido que estoy en un error, que tiene buenas cualidades, que es preciso saber encontrarlas. Vamos a tomar un café en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Se está bien aquí y además se está en una buena compañía. Tienes atenciones especiales del personal, pues dejas propinas excesivas y te ves muy sensible a las amabilidades con que te pagan. Un día en que el encargado le había acompañado a la puerta y ayudado a ponerse el abrigo, dijo: Es un buen muchacho. Podría ser testigo. ¿Testigo de qué? En fin, de que yo soy una mala persona. Por otra parte, Cotard tenía ataques de mal humor. Un día en el que el tendero se había mostrado menos amable, había vuelto a su casa en un estado de furor desmedido. Está con nosotros, este canalla. ¿Qué otros? Todos los otros. Estuve incluso en una cena curiosa con la vendedora de tabaco. En medio de una conversación, ella dijo: Recientemente se murmuró por todo Argel que un joven empleado había matado a un árabe en una playa. Si metieran en la cárcel a toda esa chusma, la gente decente respiraría. Pero había tenido que interrumpirse en vista de la agitación súbita de Cotard, que se había echado a la calle sin decir una palabra. Grant y la vendedora habían quedado boquiabiertos. Doctor, todavía puedo señalar otros cambios en el carácter de Cotard. Este último había sido siempre de opiniones muy liberales. Su frase favorita, los grandes se comen siempre a los pequeños, lo probaba, pero desde hace cierto tiempo no compraba más que el periódico moderado de Orán, y era inevitable sospechar que incluso ponía cierta ostentación en leer en los sitios públicos. Igualmente, días después de levantarse, viendo que yo iba al correo, me rogó que le pusiera un giro de 100 francos que enviaba todos los meses a una hermana que vivía lejos. Pero en el momento en el que salí, me dijo: envíele 200 francos. Será una sorpresa agradable. Siempre cree que yo no pienso jamás en ella, pero la verdad es que la quiero mucho. Un día tuvimos una conversación curiosa. Me vi obligado a responder a las preguntas de Cotard. Estaba intrigado por el trabajo al que me dedicaba por las noches. Bueno, usted hace un libro. Un libro, si usted quiere, pero la cosa es más complicada. Ah, bien quisiera yo hacer otro tanto. Ser artista debía de solucionar muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque un artista tiene más derechos. Eso todo el mundo lo sabe. Se le toleran muchas cosas. Era la mañana en que habían aparecido los carteles. Vamos, Green, la historia de las ratas le ha trastornado como a tantos otros. ¿O acaso tiene miedo de la fiebre? No lo creo, doctor. Y si quiere usted saber mi opinión. ¡Ay! ¿Qué ruido hace el auto de deseratización? No lo escuché, pero ahora puede darme su opinión. Es un hombre que tiene algo que reprocharse. El doctor levantó los hombros. Como decía el comisario, eran otras cosas que estaban puestas a la lumbre. Después de almorzar, Rieux tuvo una conferencia con Castell. Los sueros no llegaban. ¿Podrían servirnos? Este vacío es extraño. No soy de su opinión. Estos animales tienen siempre un aspecto original, pero en el fondo todos son los mismos. Por lo menos usted lo supone. El caso es que no sabemos nada de estas cosas. Evidentemente, yo lo supongo, pero el mundo está en lo mismo. Durante todo el día, el doctor siguió sintiendo aquella especie de vértigo que le acometía cada vez que pensaba en la peste. Acabó por reconocer que tenía miedo. Entró 2 veces en los cafés que estaban más llenos de gente. Él también,
como Cotard, sentía necesidad de calor humano. Esto a Rieux le parecía estúpido, pero le llevó a recordar que le había prometido una visita. Por la tarde, el doctor encontró a Cotard ante la mesa del comedor. Cuando entró, vio sobre la mesa una novela policial abierta. Debe ser difícil leer en la oscuridad creciente. Había estado un rato antes sentado en la penumbra, reflexionando. ¿Cómo vas? Bien, iría mejor si pudiera estar seguro de que nadie se ocupará de él. Nadie podría estar siempre solo. Oh, no digo eso. Me refiero a las gentes que se ocupan en traerle a uno contrariedades. No es ese mi caso, cree usted, pero estaba leyendo esa novela. Ahí tiene usted a un desgraciado a quien detiene. De pronto, una mañana, estaban ocupándose de él y yo no lo sabía. Estaban hablando de él en los despachos, inscribiendo su nombre en fichas. ¿Cree usted que esto es justo? ¿Cree usted que hay derecho a hacerle eso a un hombre? Eso depende, en cierto sentido. Evidentemente no hay derecho, pero todo es secundario. Lo que no hay que hacer es pasar demasiado tiempo encerrado. Es necesario que salga usted. Uy, no hago otra cosa y si hiciera falta, todo el barrio podría declararme. Hasta fuera del barrio. ¿Conoce usted al señor Riaux, el arquitecto? Es uno de mis amigos. La oscuridad se espesaba en el cuarto. La calle del arrabal se animaba y una exclamación sorda de satisfacción saludó el instante en que se encendieron las luces. Rieux fue al balcón y Cotard le siguió. Por todos los barrios de los alrededores, como en nuestra ciudad todas las tardes, una ligera brisa traía rumores, olores de carne asada y el bordoneo alegre de la libertad que henchía la calle, invadida por la juventud ruidosa. Por la noche, los largos aullidos de los barcos invisibles, el murmullo que subía del mar, de la multitud que pasaba. Esa hora que Rieux conocía tan bien y que antes tanto adoraba, le parecía ahora deprimente a causa de todo lo que sabía. ¿Podemos encender? Una vez hecha la luz, el hombrecillo le miró guiñando los ojos. Dígame, doctor, si yo cayese enfermo, ¿podría usted tenerme en su sección de hospital? ¿Por qué no? ¿Alguna vez habían detenido a alguien en una clínica o en un hospital? Alguna vez ha sucedido, pero que todo depende del estado del enfermo. Yo tengo confianza en usted. Doctor, ¿quiere llevarme a la ciudad en su coche? En el centro de las calles estaban ya menos populosas y las luces eran más escasas. Los niños jugaban delante de las puertas. Puede pararse cuando lleguemos frente a uno de esos grupos de niños. Estaban jugando a los bolos, pegando gritos, pero uno de ellos, de pelo negro, engomado, con la raya perfecta y la cara sucia, se puso a mirar a Rieux con sus ojos claros e intimidantes. El doctor miró para otro lado. Cotard, ya en la acera, le estrechó la mano. Hablaba con una voz ronca y dificultosa. 2 o 3 veces miró detrás de sí. Las gentes hablan de epidemia. ¿Será eso cierto, doctor? Las gentes siempre están hablando, es natural y además, si hay una docena de muertes, eso ya es el fin del mundo, pero no es esto lo que nos hace falta. El motor roncaba ya. Rieux tenía la mano en el acelerador. Pero miró otra vez al niño que no había dejado de observarle, con su aire grave y tranquilo. Y de pronto, sin transición, el niño se sonrió abiertamente. ¿Qué es lo que nos haría falta? ¡Un terremoto! ¡Pero uno de veras! No hubo terremoto y el día siguiente pasó para Rieux, entre ideas y venidas a los 4 extremos de la ciudad, en conferencias con las familias de los enfermos. En discusiones con los enfermos mismos, Rieux no había encontrado nunca su oficio tan pesado. Hasta entonces los enfermos le habían facilitado su cometido, se habían entregado a él. Ahora, por primera vez, el doctor los sentía resistentes, refugiados en el fondo de su enfermedad, con una especie de asombro desconfiado. Era una lucha a la que no estaba acostumbrado, y ya cerca de las 10 paró el coche delante de la casa del viejo asmático, que era el último que visitaba. Rieux no tenía fuerzas para arrancarse del asiento. Se quedaba mirando la calle sombría y las estrellas que aparecían y desaparecían en el cielo negro. El viejo asmático estaba incorporado en la cama. Parecía respirar mejor y contaba los garbanzos
que hacía pasar de una cazuela a otra. Había acogido al doctor con cara de satisfacción. Entonces, doctor, ¿es el cólera? ¿De dónde ha sacado usted eso? Del periódico y la radio. Y usted también lo ha dicho. Pues no, no es cólera. En todo caso, caen muchos. No crea usted nada. Había examinado al viejo y ahora se encontraba sentado en medio de aquel comedor miserable. Sí, tenía miedo. Sabía que en el barrio mismo una docena de enfermos esperarían al día siguiente retorciéndose con los bubones. Solo en 2 o 3 casos había observado alguna mejoría al sacarlos. Pero para la mayor parte, el final era el hospital, y él sabía lo que el hospital quería decir para los pobres. No quiero que le sirva para sus experimentos, le había dicho la mujer de uno de sus enfermos. Pero no servía para experimentos, se moría y nada más. Las medidas tomadas eran insuficientes, eso estaba bien claro. En cuanto a las salas especialmente equipadas, él sabía lo que eran. 2 pabellones de donde había desalojado apresuradamente a otros enfermos. Habían puesto burlete en las ventanas, los habían rodeado con un cordón sanitario. Si la epidemia no se detenía por sí misma, era seguro que no sería vencida por las medidas que la administración había imaginado. Sin embargo, por la noche, los comunicados oficiales seguían optimistas. Al día siguiente, la agencia Ranstock anunciaba que las medidas de la prefectura habían sido acogidas con sinceridad y que había un 30 de enfermos declarados. ¿Cuántas camas tienen los pabellones? 80. ¿Hay más de 30 enfermos en la ciudad? Hay los que tienen miedo y los que no tienen, pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo. ¿Están vigilados los entierros? No, he telefonado a Richard diciéndole que todavía faltan medidas completas, no frases, y que había que levantar contra la epidemia una verdadera barrera o no hacer nada. ¿Y entonces? Me ha respondido que él no tenía autoridad. En mi opinión, esto va a crecer. En efecto, en 3 días los pabellones estuvieron llenos. Richard creía saber que se iban a desalojar una escuela e improvisar un hospital auxiliar. Espero las vacunas y abro los bubones. A leer libros y pasar largas horas en la biblioteca. Las ratas han muerto de la peste o de algo parecido y han puesto en circulación miles y miles de pulgas que transmitirán la infección en proporción geométrica si no se le detiene a tiempo. El tiempo pareció estacionarse. El sol sabía los charcos de los últimos chaparrones. Había hermosos hilos azules desbordantes de luz dorada. Había zumbido de aviones entre el calor que comenzaba. Todo en la estación invitaba a la serenidad. Sin embargo, en 4 días, la fiebre dio 4 saltos sorprendentes. 16 muertos, 24, 28 y 32. El 4.º día se anunció la apertura del hospital auxiliar en una escuela de párvulos. Nuestros ciudadanos, que hasta entonces habían seguido encubriendo con bromas su inquietud, parecían en la calle más abatidos y más silenciosos. Las medidas son insuficientes. Tengo aquí las cifras, en efecto, son inquietantes. Son más que inquietantes, son claras. Voy a pedir órdenes al gobierno. Órdenes. Lo que haría falta es imaginación. ¿Y los sueros? Llegarán esta semana. Mediación de Richard. Ryux, dame un informe para enviarlo a la capital de la colonia y solicitar órdenes. Ten una descripción clínica con cifras. Aquel mismo día se contaron 40 muertos. Tengo la responsabilidad de extremar desde el día siguiente las medidas prescriptas. La declaración obligatoria y el aislamiento fueron mantenidos. Las casas de los enfermos debían ser desinfectados. Los familiares sometidos a una cuarentena de seguridad. Los entierros organizados por la ciudad en las condiciones que veremos. Un día después llegaron los sueros por avión. Eran suficientes para los casos que habían en tratamiento, pero eran insuficientes si la epidemia se extendía. A mi telegrama respondieron que el stock se había agotado,
y que estaban empezando nuevas fabricaciones. Durante ese tiempo y de todos los arrabales próximos, la primavera llegaba a los mercados. Miles de rosas se marchitaban en las cestas de los vendedores, a lo largo de las aceras, y un olor almibarado flotaba por toda la ciudad. Aparentemente no había cambiado nada. Los tranvías estaban siempre llenos al comienzo y al final del día, sucios durante todo el resto. Tarrow observaba al viejecito y el viejecito escupía a los gatos. Grant se encerraba todas las noches en su casa con su misterioso trabajo. Cottard andaba dando vueltas y el señor Otton, el juez de instrucción, seguía conduciendo a sus bichos. El viejo asmático trasegaba sus garbanzos y a veces se veía el periodista Rambert con su aire tranquilo y expectante. Por todas las noches la misma multitud llenaba las calles y crecían las colas a las puertas de los cines. Además, la epidemia parecía retroceder. Durante unos días no se contó más que una decena de muertos. Después, de golpe, subió como una flecha, el día en que el número de muertos alcanzó otra vez a la treintena. Tienen miedo, el parte contenía. Declaren el estado de peste, cierren la ciudad. A partir de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos habían continuado sus ocupaciones como habían podido en su puesto habitual. Y sin duda, esto debería continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red, y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclando a aquel miedo con el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados, el sufrimiento de vivir con un recuentro inútil, y aunque el cronista no haya conocido el exilio más que como todo el mundo, no debe olvidar a aquellos, Corno, el periodista Rambert y otros, para los cuales la pena de la separación se agrandaban por el hecho de que, habiendo sido sorprendidos por la peste en medio de su viaje, se encontraban alejados del ser que querían y de su país. Mientras nuestros conciudadanos se adaptaban a este inopinado exilio, la peste ponía guardias en las puertas de la ciudad y hacía cambiar de ruta a los barcos que venían hacia Orán. Al salir del hospital, 2 días después de que habían sido cerradas las puertas, el doctor Rieux se encontró con Cottard, que levantó hacia él el rostro mismo de satisfacción. Rieux Díez felicitó por su aspecto. Sí, todo va bien. Dígame, doctor, esta bendita peste parece que empieza a ponerse seria. Y el otro corroboró con una especie de jovialidad. No hay ninguna razón para que se detenga. Por ahora todo va a estar patas arriba. Un comerciante de productos alimenticios de su barrio había acaparado grandes cantidades para venderlos luego a precios más altos, y que habían descubierto latas de conservas debajo de la cama cuando había venido a buscarle para llevarle al hospital. Se murió y la peste no le pagó nada. Cottard estaba lleno de estas historias falsas o verdaderas sobre la epidemia. Se decía, por ejemplo, que en el centro una mañana un hombre que empezaba a presentar los síntomas de la peste, en el delirio de la enfermedad, se habían echado a la calle. Se había precipitado sobre la primera mujer que pasaba y la había abrazado gritando que tenía la peste. Nos vamos a volver locos todos, es seguro. También, por la tarde de ese mismo día, Joseph Grant había terminado por hacer confidencias personales al doctor Rieux. Había visto sobre la mesa del doctor una fotografía de la señora Rieux y se había quedado mirándola. Mi mujer estaba curándose fuera de la ciudad. En cierto sentido es una suerte. Es una suerte sin duda, y que únicamente había que esperar que su mujer se curase. Ah, comprendo. Por primera vez desde que Rieux le conocía, se puso a hablar largamente.
Aunque seguía buscando las palabras, las encontraba casi siempre como si hubiera pensado mucho tiempo lo que estaba diciendo. Se había casado muy joven con una muchacha pobre de su vecindad. Él iba a verla a su casa y los padres de Jane se reían un poco de aquel pretendiente silencioso y torpe. El padre era empleado del tren. Cuando estaba de descanso se le veía siempre sentado en un rincón junto a la ventana, pensativo, mirando el movimiento de la calle, con las manos enormes descansando sobre los muslos. La madre estaba siempre en sus ocupaciones caseras. Jane la ayudaba. Era tan menudita que Gran no podía verla atravesar una calle sin angustiarse. Los vehículos le parecían junto a ella desmesurados. Un día, ante una tienda de Navidad, Jane, que miraba el escaparate maravillada, se había vuelto hacia él diciendo: ¡Qué bonito! Él le había apretado la mano y fue entonces cuando decidieron casarse. El resto de la historia, según Grant, era muy simple. Es lo mismo para todos, la gente se casa, se quieren todavía un poco de tiempo, trabaja tanto que se olvida de quererse. Jane también trabajaba, porque las promesas del jefe no se habían cumplido. Probablemente Jane ya había sufrido, y sin embargo había continuado. Sucede a veces que se sufre durante mucho tiempo sin saberlo. Los años habían pasado. Después, un día se había ido. Claro está que no se había ido sola. Te he querido mucho, pero ya estoy cansada. Me siento feliz de marcharme, pero no hace falta ser feliz para recomenzar. Esto era más o menos lo que le había dejado escrito. Tú también hubieras podido recomenzar, pero, en suma, no había tenido fe. Siempre estoy pensando en ella. Hubiera querido escribirle una carta para justificarme, pero es difícil. Hace mucho tiempo que pienso en ello. Cuando nos queríamos nos comprendíamos sin palabras, pero no siempre se quiere uno. En un momento dado yo hubiera debido encontrar las palabras en las que hubiera hecho detenerse, pero no pude. Perdóneme, doctor, pero ¿cómo le diré? Tengo confianza en usted. Con usted puedo hablar y esto me emociona. Rieux telegrafió a su mujer diciéndole: La ciudad está cerrada, me encuentro bien. Sigue cuidándote y sabes que siempre pienso en ti. 3 semanas después de la clausura, Rieux encontró a la salida del hospital a un joven que le esperaba. Supongo que me reconoce usted.